Eric Estrada fue el rostro del policía más querido de la televisión. Ese hombre que tú veías patrullando carreteras con la mirada segura, el uniforme impecable y una sonrisa que parecía eterna. Pero lo que muchos no saben es que esa imagen quedó enterrada hace años. Hoy, acercándose a los 80, vive una realidad que jamás imaginó. Una realidad marcada por limitaciones, dolores, silencios y una fragilidad que golpea fuerte a quienes crecieron viéndolo como símbolo de fuerza. Y lo que viene, lo tienes que escuchar completo, porque su caída no empezó cuando envejeció. Empezó décadas atrás, con una serie de decisiones, accidentes, presiones y pérdidas que fueron desgastando su cuerpo y su ánimo sin que él lo admitiera. Esa es la parte que nadie cuenta. La parte que explica por qué ya no puede viajar, por qué canceló eventos, por qué su salud se vino abajo, y por qué hoy vive una vida lenta y privada en su casa de Hollywood Hills. Para entender cómo llegó a ese punto, hay que regresar al inicio. Eric nació en un barrio duro de Nueva York, un ambiente áspero, de trabajo, de comunidad, de sobrevivencia. Hijo de una modista y de un hombre de origen puertorriqueño, creció con disciplina y con la idea clara de lo que significa esforzarse. En su casa no había lujos, había reglas, había responsabilidad, había orgullo familiar, y entre todo eso, él tenía un sueño simple: ser policía real, no actor, no estrella, policía. Ese sueño se rompió cuando entró al club de teatro en la secundaria. Ahí descubrió algo que no sabía que tenía: presencia, carisma, fuerza en escena. Llamaba la atención sin intentarlo. Los maestros lo notaron, sus compañeros también, y Hollywood lo encontró antes de que él entendiera lo que venía. A los 21 ya estaba haciendo cine, no como protagonista, pero con un brillo que destacaba, aunque él no lo veía. Su gran oportunidad llegó en 1977. Una serie policíaca buscaba actores jóvenes, fuertes, con energía. Cuando él entró al set, todo encajó. Así nació Frank Ponch Poncherello, el personaje que lo volvería famoso en todo el continente. Y desde ese día su vida cambió para siempre. Aplausos, portadas, entrevistas, dinero, popularidad. Un ascenso rápido que muchos envidiarían. Pero ese ascenso no venía solo. Venía con desgaste, con presión, con tensión interna en el set y fuera de él. El público veía motos, aventuras y risas, pero lo que no veían era la cantidad de horas bajo el sol, los ensayos, los golpes, el cansancio acumulado. Esa serie exigía más de lo que parecía. Y Eric lo daba todo sin medir consecuencias. Esa entrega exagerada sería uno de los factores que más tarde lo empujarían hacia la vida que lleva hoy, donde caminar le cuesta, donde su cuerpo ya no responde, donde su energía no es la misma. Dentro del set, las cosas tampoco eran tan luminosas. Él y Larry Wilcox se llevaban bien en pantalla, pero detrás había tensión. Lo notaba el equipo, lo notaban los escritores, lo notaba la producción. La fama de Eric crecía más rápido que la de Larry, y esas diferencias empezaron a lastimar su relación profesional. El ambiente se volvió pesado, aunque ambos intentaban mantener la cordialidad por el bien de la serie. Pero lo más fuerte vendría después, cuando ese conflicto se mezcló con algo peor. Un accidente que casi le quita la vida. Y esa parte, la más brutal de toda la historia, te la voy a contar en la siguiente página. Porque ese momento es la raíz de su deterioro actual. Es la pieza clave que explica por qué su vejez se volvió tan frágil. El día del accidente quedó marcado en la historia de Eric para siempre, no solo por la violencia del impacto, sino porque fue el punto donde su cuerpo empezó a desmoronarse sin que él lo aceptara. Todo ocurrió por un detalle absurdo. La toma tenía un error en la cámara y había que repetirla. Los especialistas ya se habían ido. Era tarde. Todos estaban cansados, pero la producción insistió en repetir la escena. Subieron a las motos y arrancaron.
Eric iba confiado. Era una escena más. Una persecución. Algo que había hecho cientos de veces. El problema fue que el automóvil que estaban siguiendo frenó demasiado pronto. Eric no tuvo tiempo de reaccionar. Su moto chocó y él salió volando. Estrelló su cuerpo contra el parabrisas. Después cayó al suelo sin aire, sin fuerza, sin entender qué pasaba. El golpe fue brutal. Larry Wilcox fue el primero en llegar. Lo vio tirado, pálido, sangrando. En ese instante olvidaron cualquier diferencia. Larry se arrodilló, le tomó la mano y lo obligó a verlo. Quería mantenerlo despierto. «No cierres los ojos». Eric trataba, pero el dolor era tan fuerte que parecía imposible. El helicóptero tardó en llegar. Y mientras tanto, Eric sentía que se iba apagando. Ese momento, el más oscuro de su vida, lo persiguió durante décadas. Le fracturó costillas, mandíbula, muñeca. Le perforó pulmones. Lo dejó una semana en cuidados intensivos. Los médicos pensaban que no sobreviviría, y aunque salió adelante, nunca volvió a estar completo. Ese cuerpo que antes era fuerte, resistente, flexible, quedó dañado, y ese daño reapareció con los años, en forma de dolores, debilidad, cansancio y limitaciones que hoy marcan cada día de su vida. Después del accidente intentó regresar a grabar como si nada. Su carácter lo empujaba a seguir. No quería mostrar debilidad. No quería que la producción dudara de él. No quería que el público lo viera frágil. Pero ese esfuerzo exagerado tuvo consecuencias. Se curó por fuera, pero por dentro quedó roto. Y esa rotura silenciosa fue creciendo sin que él lo aceptara. A eso se sumó otro conflicto, la disputa salarial. Eric ya estaba cansado de que su trabajo no se reflejara en lo que recibía. Era la estrella del programa, el rostro de la serie, el hombre que jalaba audiencia. Pero el pago no era justo. Y después de años aguantando, estalló. Exigió algo razonable. El problema es que la cadena no quería ceder. Lo reemplazaron temporalmente. El público reaccionó mal. La producción entró en crisis. Y cuando por fin llegaron a un acuerdo, Eric regresó. Pero ya era tarde. El ambiente estaba desgastado. La relación con Wilcox estaba fracturada. Y el futuro de la serie ya no tenía estabilidad. Chips terminó en 1983, y aunque la serie siguió transmitiéndose por todo el mundo durante décadas, Eric quedó atrapado entre la nostalgia del personaje y la realidad de su cuerpo dañado. Quería seguir trabajando, pero el ritmo ya no era el mismo. Se encontraba en un punto extraño. Famoso, querido, pero también limitado, cansado y vulnerable. Y en medio de esa confusión, apareció una oportunidad inesperada: México. A principios de los 90, cuando su carrera en Estados Unidos parecía estancada, Televisa lo buscó. Le ofrecieron participar en una telenovela, una que, sin saberlo, lo convertiría en ícono de la cultura mexicana. Dos mujeres. Un camino no solo lo revivió como actor, lo transformó, le dio identidad, lo acercó al público latino de una forma que jamás había sentido. Pero detrás del éxito, también había un hombre que cargaba dolores físicos, fracturas mal sanadas y una vida emocional que todavía no encontraba estabilidad. Y aquí comienza la etapa que lo marcó en el corazón. Su llegada a México, donde encontró cariño, fama renovada y un sentido de pertenencia que lo acompañaría hasta hoy. Esa etapa también trajo alegrías, amores, rupturas y un salto cultural que lo marcó para siempre. Pero también sembró heridas que más adelante influirían en la forma en la que enfrentó la vejez. Eso te lo cuento en la siguiente página. Porque ahí está el vínculo emocional que explica por qué Eric siempre tuvo un pie en México y otro en Estados Unidos, y cómo esa dualidad afectó su vida familiar, su carrera y su salud. La llegada de Eric a México transformó su vida de una manera que él mismo no esperaba. Cuando aceptó la telenovela Dos Mujeres, Un Camino,
Muchos pensaron que era un intento desesperado por mantenerse vigente. Pero no fue así. Lo que pasó fue mucho más profundo. México lo abrazó con un cariño que jamás había sentido en su propio país. No era un actor extranjero intentando entrar. Era un hombre que traía sangre latina y que, sin decirlo, venía buscando un lugar donde su nombre todavía significara algo. Desde el primer día de grabaciones, Eric sintió algo distinto. La gente en los estudios lo trataba con calidez. Las actrices lo recibieron con respeto. El público lo recibió con afecto. Hasta en la calle le gritaban «Punch», como si fuera parte de la familia. Esa cercanía le devolvió algo que había perdido con los años: emoción. Después de tantos golpes físicos, after tantos proyectos sin rumbo, México lo revitalizó, le dio aire, le dio identidad, pero no todo fue sencillo. Eric llegó sin hablar español con fluidez. Le costaba, se trababa, repetía frases, se equivocaba, se frustraba. Pero algo curioso pasó. En lugar de burlarse, la gente lo ayudaba. Le explicaban palabras, le corregían, le celebraban cada avance, y poco a poco se soltó. Las cámaras captaron ese proceso. Esa evolución conectó más con el público porque lo humanizó. No era una estrella arrogante. Era un hombre que estaba aprendiendo a hablar como ellos para poder contar la historia. La telenovela se convirtió en un fenómeno masivo. Rompió récords, superó audiencias, cruzó fronteras. Le dieron más capítulos, más escenas, más protagonismo. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo respetaban, y él vivía algo que ni en la cima de Chips había vivido: cercanía diaria con una cultura que lo hacía sentir parte de algo mayor. Eric agradecía esa energía porque venía de una etapa donde su imagen estaba fracturada y su salud estaba lejos de estar bien. Pero mientras la serie explotaba en popularidad, su vida personal no estaba tan en orden. Eric cargaba demasiados pendientes emocionales: matrimonios fallidos, distancia con sus hijos mayores, inestabilidad afectiva, necesidad de compañía. México le dio fama, sí, pero también abrió heridas, porque el éxito no soluciona lo que uno no ha resuelto por dentro. Sus relaciones sentimentales reflejaban ese caos. Se enamoraba rápido, se ilusionaba fácil, pero el trabajo siempre lo alejaba de casa. Las giras, las grabaciones, los cambios de países afectaron su vida familiar una y otra vez. A veces intentaba sostener un matrimonio a distancia. A veces intentaba recomponer una relación que ya estaba rota. Nada funcionaba. Sus hijos crecían mientras él estaba lejos. Sus parejas se cansaban de esperarlo. Él no encontraba equilibrio. Y mientras todo eso ocurría, el deterioro físico avanzaba lento pero seguro. Aunque intentaba ocultarlo, había días en que le dolía estar de pie, otros en los que su respiración se aceleraba con facilidad, y otros en los que, simplemente, el cuerpo no le respondía. Sus fracturas antiguas empezaban a reclamar factura. En entrevistas sonríe, pero si uno observa, se nota que su postura era más rígida que antes. Los dobles de acción hacían más escenas por él. Los descansos eran más frecuentes. Aún así, Eric se negaba a detenerse. Trabajar era su manera de evitar pensar. Tenía miedo de enfrentar silencio, miedo de reconocer que ya no era el mismo, así que siguió adelante, sin mirar el deterioro que se acumulaba. Pero ese deterioro, silencioso y constante, sería la base de lo que enfrentarían décadas después. Cuando terminó Dos mujeres, un camino, Eric volvió a Estados Unidos siendo una figura renovada, pero con una carga emocional más grande. Traía nostalgia de México, cansancio en el cuerpo, inestabilidad en lo sentimental y una sensación de que algo en su vida seguía incompleto. Ese algo era un sueño que había tenido desde niño, un sueño que todavía no cumplía del todo: ser policía de verdad. Ese sueño, que pareciera una locura para un actor casi en la tercera edad, sería el siguiente capítulo en su vida. Y también uno de los factores que, con el tiempo,
aceleró el desgaste físico que hoy lo mantiene limitado. Ese giro inesperado lo desarrollamos en la siguiente página, porque ahí empieza la parte más sorprendente de su historia. El momento en el que decidió dejar las cámaras para convertirse en oficial real, y cómo ese sueño cumplido terminó costándole parte de la poca fortaleza física que le quedaba. Convertirse en policía real no era un capricho para Eric, era un sueño viejo, de esos que uno carga desde niño y no desaparecen, aunque la vida te empuje a caminos distintos. Cuando él era pequeño, veía pasar patrullas en Harlem y sentía algo en el pecho. Un deseo profundo de ayudar, de proteger, de usar uniforme. Ese deseo quedó enterrado cuando Hollywood lo adoptó. Pero nunca murió. Se quedó ahí, guardado, esperando su momento. Ese momento llegó cuando ya no era joven, cuando su cuerpo ya cargaba cicatrices, dolores, fracturas mal sanadas, cuando el brillo de la fama ya no era tan intenso, cuando la vida privada estaba llena de remiendos. En ese punto, tomar la decisión de entrar a una academia policial parecía absurdo para muchos, pero para él no lo era. Era cerrar un círculo. Era demostrarle a su niño interior que sí podía. Se entrenó con disciplina, hizo pruebas, estudió reglamentos, aprendió tácticas. Su cuerpo sufría, pero él seguía. No quería que nadie dijera que estaba ahí por ser famoso. Se ganó el respeto de los instructores. Se volvió oficial de reserva. Después avanzó más. Terminó patrullando de verdad, no en una escena, no en un guión, en la vida real, con riesgos reales. Esa etapa lo hizo feliz, lo llenó, le dio paz. Su ego, cansado de las luces, encontró serenidad en el servicio. Pero ese trabajo también le exigía esfuerzo físico, y su cuerpo ya no aguantaba tanto. Caminatas largas, turnos pesados, equipo encima, tensión, calor, frío, pasos firmes, movimientos bruscos. Eric no se cuidaba. Su espíritu estaba fuerte, pero su cuerpo no. Y ese contraste aceleró un desgaste que ya venía de atrás. Aún así, él seguía. Quería sentir que todavía podía hacer algo por otros, que todavía tenía valor, que no era solo una estrella del pasado viviendo de recuerdos. Por eso se metió a proyectos comunitarios, programas contra abuso infantil, charlas sobre seguridad, campañas para proteger a jóvenes de riesgos en Internet. Lo hacía con seriedad, con entrega, con una voluntad que muchos jóvenes no tenían. Pero mientras su espíritu estaba en su mejor momento, su cuerpo estaba en el peor. Los dolores se hicieron parte de su rutina. Las noches eran complicadas. El sueño era ligero. Se levantaba con rigidez. Tenía que apoyarse para caminar al baño. A veces se quedaba quieto unos segundos porque las piernas le temblaban. No decía nada. No se quejaba. No quería preocupar a su familia. Su esposa lo notaba. Su hija también. Pero él sonreía para no alarmarlas. Había días en los que no podía agacharse sin dolor, otros en los que respirar profundo le costaba. Sus pulmones, afectados desde el accidente, ya no funcionaban igual. Su resistencia se reducía. Pero él, terco como siempre, seguía haciendo ejercicios en casa, intentando mantener lo que quedaba de fuerza. A esa etapa se sumó algo más: el envejecimiento emocional. Eric no estaba preparado para sentirse inútil. No sabía descansar sin culpa, no sabía delegar, no sabía quedarse quieto. Creció bajo la idea de que un hombre vale por lo que hace, no por lo que es. Por eso, cuando su cuerpo empezó a fallar, sintió que algo dentro se rompía. No era solo dolor físico, era una herida en el orgullo. Y esa herida empezó a empujar su vida hacia una etapa que ahora define su día a día, la aceptación de la fragilidad. Una aceptación que llegó tarde. Pero llegó, y marcó cada decisión que tomó desde entonces. Lo más fuerte está por venir. Su salud, en estos últimos años, dio un giro que lo obligó a enfrentar lo que más temía. Y eso te lo cuento en la siguiente página. El deterioro se volvió evidente cuando Eric empezó a cancelar eventos.
Él nunca cancelaba. Amaba el contacto con el público, le daba energía, le daba motivo. Pero llegó un día en el que no pudo viajar, no pudo subir al avión, no pudo arriesgarse, los médicos se lo prohibieron. Y ahí, frente a esa limitación, se dio cuenta de que algo serio estaba pasando. El problema ya no era un dolor aislado, era todo el cuerpo. Rodillas débiles, cadera rígida, espalda inflamada, respiración limitada, falta de equilibrio. Ese tipo de síntomas no aparecen de la noche a la mañana. Son el resultado de años de ignorar señales. Y Eric lo sabía, pero aceptarlo era otra cosa. Cuando anunció públicamente que no asistiría a un evento por temas de salud, el mensaje sonó distinto. No era el Eric alegre de antes. Era un hombre cansado, sincero, vulnerable. Muchos fans se preocuparon, le enviaron mensajes de apoyo, le agradecieron por todo lo que les dio. Pero ese cariño también le recordó algo doloroso. Ahora lo querían por compasión, no por fuerza. Después de esa cancelación, los médicos fueron más estrictos. Le limitaron traslados. Le pidieron evitar actividades que implicaran esfuerzo. Le recomendaron descansar más, controlar movimientos, cuidar articulaciones. Y aunque obedeció, lo hizo con tristeza, porque cada restricción era una confirmación. Ya no era el hombre que fue. Pasó más tiempo en casa. Su rutina se volvió lenta. Desayuno tranquilo, caminatas cortas, ejercicios ligeros, medicamentos, revisiones, días buenos y días malos. Un ritmo que para cualquier persona mayor sería normal, pero para él era casi un duelo. Él, que había sido símbolo de energía, ahora vivía midiendo sus pasos. Pero también hubo luz. Su hija menor se convirtió en su compañía constante. Lo ayuda, lo escucha, lo observa. Comparte momentos sencillos con él. Esas pequeñas cosas lo sostienen emocionalmente. También su esposa, paciente y firme, lo acompaña en esta etapa silenciosa. Le prepara comida ligera, le recuerda medicamentos, le da calma. Además, encontró otro refugio, su espiritualidad. Nada exagerado, nada rimbombante. Una fe tranquila, seria, reflexiva. Esa fe lo ayudó a aceptar que envejecer no es perder, es soltar, es permitir que la vida siga su curso sin pelear contra el tiempo. Esa idea le dio paz, aunque el dolor físico siguiera ahí. Y aun con todo eso, Eric tiene un deseo que repite en voz baja. Quiere llegar a los 90 con dignidad. No con fuerza, no con fama, con dignidad. Quiere mantener claridad. Quiere conservar autonomía. Quiere seguir caminando, aunque sea lento. Quiere levantarse solo, aunque sea despacio. Porque para él, la dignidad está en poder hacer lo básico sin depender de todos. Ese anhelo lo empuja a cuidarse. Camina en casa, hace estiramientos, se alimenta mejor, se toma en serio cada recomendación médica, porque sabe que esta etapa no es un juego, es la recta final, y quiere vivirla sin vergüenza, sin arrepentimientos. Pero aquí viene lo más duro y lo más humano. Eric no le teme a la muerte, le teme al deterioro, le teme a despertarse un día y no poder levantarse, le teme a que sus piernas ya no respondan, le teme a depender de otros para todo. Ese miedo se nota en su forma de hablar, en sus pausas, en su mirada. Es un miedo silencioso, pero muy real. Y justo cuando parecía que ya no había más sorpresas en su vida, llegó un último giro, un proyecto que lo hizo sentir útil otra vez. Un programa con mensaje humano, grabado hace poco. Y ese proyecto sería uno de los últimos grandes esfuerzos de su carrera. Eso te lo cuento en la siguiente página. Ese proyecto final que marcó su etapa tardía fue Divine Renovation, un programa con enfoque humano, donde ayudaba a familias con necesidades reales. No era ficción, no era actuación, era servicio. Cargar, pintar, mover, apoyar. Tareas sencillas para cualquiera joven, pero exigentes para un hombre de su edad. El programa tenía algo especial. Mostraba a Eric como nunca antes.
sin personaje, sin guión rígido, sin postura heroica. Era él, un hombre mayor con buenas intenciones, con experiencia, con dolor en la espalda, pero con ganas de ayudar, y esa autenticidad conectó con muchos. Las grabaciones, sin embargo, también revelaron algo preocupante. Su caminar era lento, sus pasos eran cortos, su respiración se escuchaba más pesada que antes. El equipo lo cuidaba discretamente, le ofrecían agua, lo dejaban descansar, le evitaban cargas pesadas. Él lo agradecía, pero también le dolía aceptar que lo trataban como alguien frágil. Aún así, completó la temporada. Con esfuerzo, con disciplina, con voluntad, y al final, aunque quedó agotado, quedó también satisfecho. Fue su última gran prueba, su cierre emocional frente a la cámara, un cierre que no buscaba fama, buscaba sentido. Después de ese proyecto, su vida cambió de forma definitiva. Se retiró casi por completo de la vida pública, sale poco, evita lugares llenos, prefiere estar en casa. Su rutina se volvió simple: café en la mañana, paseo corto en el patio, un rato de ejercicio, televisión tranquila, llamadas con sus hijos, y silencio, mucho silencio. Pero ese silencio no es vacío, está lleno de recuerdos, buenos y malos. Recuerda el set de Chips, recuerda México, recuerda las grabaciones, recuerda el accidente, recuerda a sus hijos de pequeños, recuerda los aplausos, recuerda los dolores. Todo eso pasa por su mente mientras vive esta etapa más lenta. Él mismo ha dicho que su vida es un libro abierto, que no oculta lo que ha vivido, que todo lo que fue está ahí, a la vista. Pero también dice algo más profundo, que la última página aún no está escrita. Y esa frase revela algo esencial. Aunque está frágil, sigue vivo. Aunque está limitado, sigue con ánimo. Aunque ya no es el héroe en moto, sigue siendo un hombre con historia. Y como cualquier persona que envejece, carga preguntas. Preguntas que antes no tenía tiempo de hacerse. ¿Fui buen padre? ¿Valió la pena trabajar tanto? ¿Pude haber evitado ciertos errores? ¿Qué habría pasado si me cuidaba más? No lo dice en entrevistas, pero se nota cuando habla, cuando hace pausas, cuando mira hacia atrás. Su salud sigue siendo un tema delicado. Los dolores no desaparecen, sus pulmones siguen débiles, sus piernas pierden fuerza, pero él se aferra a la idea de mantenerse activo, aunque sea poco, aunque sea simbólico. Es su manera de luchar contra el tiempo. Y aquí entramos a la parte final, la más dura, la más íntima, donde se responde la pregunta que muchos fans hacen: ¿cómo vive hoy Erik Estrada? Eso viene en la última página. Hoy, Erik vive en su casa de Hollywood Hills, una casa tranquila, iluminada, lejos del ruido. Ahí pasa la mayor parte de sus días. Ya no viaja como antes, ya no graba tanto, ya no asiste a eventos grandes, lo evita por indicación médica. También porque su energía ya no alcanza para esas jornadas largas. Su rutina es sencilla. Despierta temprano, toma café, revisa mensajes. A veces graba videos cortos para fans. Lo hace con cariño. Sabe que muchos crecieron viéndolo. Sabe que su nombre les trae recuerdos de juventud. Y él agradece ese cariño, aunque ya no pueda corresponderlo en persona como antes. Después del desayuno hace ejercicios suaves, estiramientos, caminatas dentro de casa, movilidad básica, todo bajo supervisión médica. Lo hace porque teme perder fuerza, porque sabe que si deja de moverse, perderá lo poco que le queda. Ese miedo lo mantiene disciplinado. Su esposa está con él en cada paso, su hija también. Entre ellas dos se turnan para acompañarlo. No lo sobreprotegen, lo motivan, le dan espacio, pero están ahí por si necesita apoyo. Y él lo agradece, porque aunque conserva autonomía, tiene días difíciles en los que el cuerpo no responde. En esos días, Erik reflexiona más de lo normal. Se sienta en su sillón favorito y mira por la ventana. Piensa en los personajes que interpretó. Piensa en la moto. Piensa en México. Piensa en sus hijos.
Piensa en las oportunidades que tuvo. Piensa en lo rápido que pasa la vida cuando uno cree que tiene tiempo de sobra. No vive en tristeza, vive en aceptación. No se lamenta. Agradece. Agradece haber sobrevivido al accidente. Agradece a la gente que lo quiso. Agradece haber encontrado estabilidad en su matrimonio actual. Agradece cada día en el que se puede levantar sin ayuda. Y agradece que todavía lo recuerden con cariño, aunque él ya no esté en su mejor momento. Su salud sigue delicada. Tiene revisiones constantes. Toma medicamentos. Se cuida. No se descuida porque sabe que un error podría llevarlo a una crisis seria. Evita esfuerzos innecesarios. Evita escaleras largas. Evita cambios bruscos. Es un hombre que camina con cuidado, con conciencia, con respeto por lo que su cuerpo puede y no puede hacer. Pero a pesar de todo eso, no ha perdido su esencia. Su carisma sigue ahí, su sonrisa también. Esa chispa que lo hizo famoso no desapareció. Solo se volvió más suave, más lenta, más íntima. Ya no es la sonrisa del galán. Es la sonrisa del hombre que ha vivido mucho y que ahora valora lo simple. Cuando le preguntan cómo quiere vivir estos años, siempre responde lo mismo, con dignidad, con calma, con amor, con paz. No pide otra oportunidad de fama, no pide regresar a la televisión, no pide recuperar fuerza, pide tranquilidad, pide salud, pide tiempo y sobre todo, pide seguir caminando por su casa, aunque sea despacio, aunque sea con cuidado, pero sin perder autonomía. Esa es su vida hoy, una vida silenciosa, tranquila, con límites claros, pero también llena de agradecimiento. Eric ya no es el hombre de la moto. No es el galán. No es el héroe televisivo. Pero sigue siendo un hombre con historia, con lucha, con cicatrices, con recuerdos. Y con un corazón que, a pesar de todo, sigue firme. Porque aunque su cuerpo se ha debilitado, su espíritu no. Eso es lo que lo sostiene. Eso es lo que lo define. Y eso es lo que quedará en la memoria de quienes lo vieron patrullar carreteras hace tantos años.